Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Un abrazo fuerte desde la ciudad de Talca, Chile, para todas las naciones del mundo. Desde ya les saluda el profeta Eric Godoy del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria, con el programa Una Voz Profética para el Mundo. Desde ya contentos en esta tarde, bendecidos en este día sábado, desde ya pasando una cuarentena poderosa en familia, pero también bajo la presencia del Espíritu Santo. Así que saludo a todos los que están en línea, ya estamos en línea, a todos los hijos espirituales del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria en Chile, saludo a los que están en Argentina, saludo a los que están en Venezuela, como también saludo a los que están en los Estados Unidos, en Virginia, en la ciudad de Burke o en Springfield. Así que un abrazo fuerte para todos ustedes. Saludo cordialmente a todos los amigos ministeriales que están en Centroamérica, Sudamérica, como también en Europa y España. Les saludamos, les bendecimos. Saludamos allá los primeros que se están conectando ahí, nuestra hija Nancy, Hermosilla de Santiago, un abrazo fuerte, la sierva de Dios, la sierva del Señor, ahí está, un abrazo fuerte, hija, bendiciones en este día. Saludo a mi hija Juliani también, a Yasna, hija Yasna, Dios te bendiga también, hermana Karen Edwards también, desde los Estados Unidos, allá en Miami. Un abrazo fuerte para ustedes en Miami. Pronto vamos a estar allá con ustedes disfrutando una instancia poderosa del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esta tarde es una tarde de gloria, es una tarde de bendición. Vamos a dar una cápsula profética, un mensaje de 30-40 minutos, algo que entra al corazón de nuestras vidas, también a nuestro espíritu y nos condicione para todo lo que es el reino de Dios. Amén. Así que saludamos a nuestra hija Flor Gutiérrez, a Daniel Hermosilla. Hijo Daniel, ¿cómo estás? El siervo de Dios en Santiago, que el Señor te bendiga grandemente. Gracias por estar conectados. Gracias, aquí estamos ya tratando de ver todas las líneas que a veces se caen, a veces no se conectan, etcétera, pero nada va a impedir que podamos dar un mensaje de poder y autoridad. Amén. Así que saludamos a Hugo Ojeda, un abrazo hermano, Dios te bendiga, allá Santiago. Saludamos, buenas tardes, Dios te bendiga, amado. Gracias por estar conectado, tiempo que no lo veía, espero que se encuentre bien allá en Santiago, hermano Hugo Ojeda, amén. Hermana Karen, gracias por saludar, Dios le bendiga, amén, así sea, que el Señor le bendiga a Miami, amén. También saludamos, ahí está Daniel, hola, ¿cómo estás, hijo? Dios te bendiga, un abrazo fuerte para su vida, amén. Aquí estamos ya en vivo y en directo para iniciar una cápsula poderosa de parte de Dios en cuanto a lo que son la sabiduría y la revelación del Espíritu Santo. Es decir, la revelación y la sabiduría que tiene que haber en la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Sabemos que cada uno de los ministerios, como el ministerio del apóstol, del profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, tienen funciones de dirección. ¿Qué significa funciones de dirección? Que son ministerios que trabajan con cientos de miles de personas de acuerdo al nivel de unción que se maneje o el poder y el peso de gloria que portan por parte del Espíritu Santo. Y eso va a depender del nivel de unción que tenga, de la oración, intercesión, santidad y guerra espiritual que se ejecute. Así que desde ya sabiendo estos puntos importantes tenemos una base para cómo nosotros debemos de trabajar. Amén. Así que damos la bienvenida a todos los que se están ahí agregando. Hijo Enrique, ¿cómo está? Dios te bendiga. Ahí está nuestro hijo, hermana Sandra también. Gracias por estar conectados, muchas gracias, sean bienvenidos en esta tarde. Como les iba diciendo, los 5 ministerios son dones de dirección, es decir, son mantos, son parte de los mantos de nuestro Señor Jesucristo, que está dividido en 5 partes, en apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Los 5 ministerios, cada persona que trabaja para el reino, que ha sido asignada por parte del cielo, sí o sí debe de tener o desarrollar sabiduría y revelación. La sabiduría es clave y la revelación es clave. Vamos a ir dando pautas importantes para que usted entienda y comprenda por qué es importante tener sabiduría y revelación. Porque sin sabiduría no podemos guardar santidad ni tampoco comportarnos bien delante de la presencia del reino y de nuestro Señor Jesucristo. Así que necesitamos sabiduría para consejo, para saber proceder y de qué manera podemos trabajar en esta tierra. Amén. Así que un abrazo fuerte también, hija Sandra. Ahí está María Rosa. Dios te bendiga, hija. Un abrazo fuerte. Gracias por estar conectado. Ahí está Ángeles Aguirre, Argentina, que el Señor les bendiga. Hijo, el siervo de Dios, el pastor Cristian Sala, también desde Virginia. Un abrazo fuerte, hija, hijo, allá en la ciudad de Burke, donde están liderando junto con la profeta Daniela de Salas. Amén. Un abrazo fuerte. Pastora Débora, ¿cómo está, pastora Débora Lugo? Que el Señor le bendiga. Un abrazo fuerte allá a Orlando, Florida. Un abrazo fuerte para también al siervo de Dios, Raúl Lugo. Gracias por esas palabras proféticas que han enviado por interno
teléfono de verdad han sido un refresco para mi vida. De verdad que siempre necesitamos esos compañeros ministeriales, amigos ministeriales, los cuales uno puede abrazar en tiempos tan duros como estos y en tiempos tan peligrosos como lo que estamos viviendo. Así que, iglesia querida, gracias. Gracias también a la pastora Débora Lugo y al pastor Raúl Lugo por tan lindo corazón que tienen. Pronto vamos a estar en Miami cerca del 5-10 de abril, así que vamos a ver si tenemos alguna agenda y podamos dirigirlo obviamente a Orlando, Florida, a visitar a la pastora Débora y al pastor Raúl Lugo, a ver si nos dan la oportunidad también y nos reciben, amén. Oh, hermana Paz Valeria, que el Señor te bendiga, mi querida hermana, muchas gracias por estar conectada. Un saludo a Francisco, a sus hijos, su familia. Gracias por el apoyo que siempre le da a los profetas de Dios. Gracias, de verdad, lo hago público. ¿Por qué? Porque sé que es una mujer de Dios, una mujer que tiene un corazón llamado por el Espíritu Santo para poder apoyar en estas áreas tan difíciles que a veces los siervos de Dios vivimos en los ministerios. Amén. Así que muchas gracias por su apoyo, hermana Valeria. Amén. Gracias. Amén. Ahí está la pastora, la profeta Ana Daniela de Salas. ¿Cómo está? Hija, Dios te bendiga. Un abrazo fuerte allá a la ciudad de Brooke, en Virginia. Hija Natalia, gracias por estar conectada en esta hora. Dios le bendiga. Vamos sumando. Y bueno, como les iba diciendo también, los 5 ministerios son dones de dirección que usted y yo debemos de conocer. Todo hombre y mujer de Dios que siempre porta una unción, una activación, un llamamiento de parte de Dios, sí o sí tiene que desarrollar sabiduría y revelación para moverse en esta tierra. Amén. ¿Por qué es importante la sabiduría y la revelación? Porque son los que nos hacen dar pasos seguros y caminar seguro en Cristo Jesús. La fe sin sabiduría es una fe vacía. Sabemos que la fe sin obra es muerta, pero cuando no hay sabiduría para sostener los resultados de una fe, entonces hacemos que nuestra fe sea liviana y sea muy blanda y prácticamente débil. Por eso es importante tomar algunos puntos importantes como ahora estoy mencionando. Amén. Así que vamos de lleno a lo que dice la sabiduría y la revelación. Vamos a dar unos puntos importantes. ¿Está listo para esto? Por ejemplo, vamos al punto número 1. Hoy tenemos atributos de la palabra de Dios que enseña en gran necesidad y gran importancia para la iglesia. Es decir, la palabra de Dios nos enseña atributos y puntos importantes que usted y yo debemos de tener en nuestra vida cristiana. Y estos atributos son muy caros para ponerlos por obra. ¿Por qué? Porque son atributos que prácticamente se alojan en los lugares más sagrados de nuestra vida, que son el corazón y la mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Muchos de estos atributos son la fe, el amor, la salvación, el perdón, el arrepentimiento, la sanidad, la liberación. Pero dentro de esto está la sabiduría y la revelación. Dentro de la sabiduría tenemos de la mano que va la inteligencia del reino, la cual el Señor nos habla en su palabra que debemos de adquirir inteligencia. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia para todo. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos ya un mapa para poder nosotros caminar en aquello. Por ejemplo, cuando tenemos atributos de la palabra de Dios que nos enseña dentro de estos atributos, muchas de estas herramientas, si le llamáramos así, son las que necesita la iglesia. ¿Cuáles son? La sabiduría y la revelación. Son 2 herramientas importantes, son muchas más como las que acabo de nombrar, pero hoy vamos a referirnos a la revelación y a la sabiduría. Por ejemplo, entre las herramientas que tenemos son la sabiduría y la revelación. La sabiduría es para tener, para poder entender y conocer la información natural y espiritual de nuestro Dios. O sea, la sabiduría, una vez que se adquiere en la iglesia, en el ministerio, en los hombres y mujeres de Dios, inmediatamente esa sabiduría a usted le va a dar el diccionario para interpretar la voz de Dios en la tierra y también para poder entender y conocer la información del cielo, tanto natural como espiritual. Hay muchos lenguajes que nuestro Dios Padre usa por medio del Espíritu Santo para hablarnos, a través de imágenes, a través de sueños y visiones, a través de una palabra profética, a través de una lectura que muchas veces quizá usted pasó por ahí, leyó por ahí, pero nunca lo entendió hasta el momento que vino un nivel de sabiduría sobre su vida y comenzó a comprender cosas que antes no entendía y cosas que usted había leído muchas veces escrituralmente o había oído a través de prédicas, a través de unciones, a través de hombres y mujeres de Dios que predican a través de las redes y no lo entendía, pero con la sabiduría ya del reino usted inmediatamente comienza a comprender qué es lo que Dios está hablando a través de las escrituras. Recuerde que la voz de Dios tiene muchos tonos, muchos timbres, y los 2 principales son estos. Número 1, la palabra escritural, la que está en la Biblia.
Nuestro Padre Creador, a través del Espíritu Santo, nos enseña, nos habla por medio de la Escritura. Pero también está la otra parte, la revelación, que viene de la palabra hebrea que significa rema. Rema. La palabra rema significa lo que nosotros oímos y vemos y escuchamos detrás de las palabras. O sea, lo que no está escrito lo podemos recibir por revelación. Entonces, cuando tenemos esa pauta y ese balance dentro de nuestros llamados, entonces vamos a poder entender de mejor forma el lenguaje de nuestro Padre cuando nos dirige en esta tierra. No podemos ser tan literal para poder interpretar la voz de Dios sobre nuestra vida. Usted, si es un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y maestro, no solamente va a depender de la madurez, sino también, escucha mi iglesia, va a depender también del nivel agudo de oído que usted tiene por medio de la oración y la intercesión y la santidad en su vida. Porque para oír atributos y para escuchar voces espirituales necesitamos el nivel espiritual. Si no tenemos un nivel espiritual alto, no carnal ni emocional, sino que espiritual alto, pocas veces vamos a poder interpretar la voz de Dios sobre nuestra vida. Es probable que usted en algún momento haya escuchado la voz de Dios y haya tenido acceso al timbre de voz de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Pero muchas veces no llevamos a interpretar 100% correctamente lo que Dios nos quiere hablar porque no conocemos la sabiduría para poder interpretar a través de una lógica divina, si lo podríamos decir así. Por eso, iglesia querida, no quiero ir tan profundo en esto, pero sí quiero decirle que tenemos que tener sabiduría para interpretar la voz de Dios. Aún sabiduría para poder darnos cuenta cuando escuchamos un timbre de voz, si es realmente el yo nuestro el que está hablando o es la voz del diablo que imita la voz de Dios o es nuestro Padre Creador que realmente nos está hablando. Así que para eso tenemos que conocer los textos bíblicos, tenemos que tener Biblia, tenemos que conocer Escritura para que nosotros podamos tener un balance y pesar realmente si Dios es el que está hablando. Por eso la sabiduría es clave. Por ejemplo, la sabiduría es para entender y conocer información natural y espiritual de nuestro Dios. Por ejemplo, voy a dar otro tip. La sabiduría espiritual, la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la herramienta para más cercana junto a la santidad para estar cerca de Dios. Es decir, la Biblia dice lo siguiente: sin santidad nadie puede ver a Dios. Bueno, quiero decirle algo, sin sabiduría tampoco usted puede estar delante de Dios. Así que la sabiduría y la santidad son herramientas muy cercanas, cara a cara con Dios. Y eso se lo voy a dar con respaldo bíblico para que usted lo entienda en el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastés, como también Ezequiel y en varios textos más en los cuales hay registro de que la sabiduría siempre nos va a mantener delante del rostro de Dios. Es decir, face to face. Por eso, iglesia querida, necesitamos la sabiduría de este siglo. Necesitamos la sabiduría del reino de Dios en este siglo para los tiempos que estamos viviendo. Entonces, la sabiduría es la herramienta más cercana junto con la santidad para estar cara a cara con Dios. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, y vamos rápido a este punto importante, en el libro de Proverbios, capítulo 2, versos 6 y 7, nos dice algo importante. Tome atención, iglesia querida, y vamos con todo en esto. Proverbios capítulo 2, versos 6 y 7. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, tenga la amabilidad de buscarlo y así lo leemos todos juntos, ¿le parece? En el capítulo 2 del libro de Proverbios, versos 6 y 7, nos dice algo importante. Toma atención y lo leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Verso 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos y también, mire, es escudo a los que caminan rectamente. Bendito el Rey de Reyes por esta palabra, porque hay muchos textos más que respaldan lo que estamos hablando. Pero en especial ocupé este como base para que usted entienda, iglesia querida, que porque de Jehová es el que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él dice que da sana sabiduría, el conocimiento y revelación a los rectos de corazón. O sea, para que usted y yo tengamos sabiduría de Dios y podamos tener revelación del cielo, necesitamos un corazón recto. Necesitamos lidiar con los asuntos del corazón. Si no lidiamos con los asuntos del corazón, que pueden ser amargura, soledad, pena, tristeza, como también depresión, envidia, celo, contiendas, pelea, tantas cosas que hoy día el corazón puede albergar hoy en día por causa de los tiempos peligrosos, prácticamente nos podemos perder una tremenda bendición de escuchar la voz de Dios a un nivel mayor. Así que, iglesia querida, tenemos la oportunidad de cambiar cosas y lo podemos hacer a través del espíritu de sabiduría que viene por parte del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, la sabiduría de Dios, y sígame en esto, la sabiduría de Dios nos permite entender sus planes y sus leyes. Nadie puede obedecer y entender los planes y las leyes de Dios si no tiene sabiduría para hacerlo.
Porque recuerde, las leyes de Dios no es un instructivo como un manual cuando usted compra un artefacto electrónico, en el cual usted sigue ciertos pasos para que también la máquina pueda funcionar bien. No, aquí no solamente usted sigue un manual que Dios nos da a través de la Escritura, sino también ese manual involucra el corazón, tiene que involucrar los principios. ¿Por qué? Porque si fuese de otra forma, entonces los pecadores podrían obedecer simplemente la voz, pero escúcheme, la voz de Dios escritural, pero no guardarse en santidad. Hay gente que puede decir, bueno, si es también el manual de Dios, que es la Biblia, bueno, yo la puedo entender literalmente, escrituralmente, y no tengo la necesidad ni de arrepentimiento, ni perdón, ni tampoco tengo la necesidad, escúcheme bien, de cambiar mi corazón, ni tampoco de tener un poco de honestidad y sinceridad. O sea, basta con seguir las leyes y listo. No. Recuerde que todo plan, todo principio, toda ley de Dios involucra el corazón. No le sirve de nada obedecer los 10 mandamientos, por ejemplo, si su corazón no ha sido transformado. ¿De qué le sirve usted obedecer los 10 mandamientos si va a pecar a los 2 días después? ¿De qué sirve que usted ame a Dios y sea superficialmente y al momento de la hora de la prueba usted rechace al Espíritu Santo y a Dios? Así que, iglesia querida, no basta con conocer escrituralmente las Escrituras, es decir, llevar a cabo los planes, los principios y la ley de Dios si el corazón no está involucrado. Así nos dice la Escritura. Usted y yo tenemos que involucrar el corazón, porque el corazón es donde habita el asiento de la vida, el asiento del Espíritu. Si hay un trono en nuestra vida, en el donde nuestro Dios Padre, Elohim, Yahweh, como usted le quiera llamar según los textos bíblicos, nuestro Abba, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, en donde puedan habitar en nosotros, en un trono, es tu corazón. En nuestro corazón, iglesia. Por eso la Biblia nos enseña, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él elevará la vida. Y los demonios y el mundo y el imperio demoníaco diabólico conoce esto, sabe que si debilita el corazón y el corazón no está involucrado en los asuntos del reino, prácticamente todo va a ser superficial. Iglesia querida, Jesús reprendió a los fariseos y a los discípulos. Les dijo de cierta forma en los textos bíblicos, en los evangelios, le dijo: este pueblo hipócrita de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando no está involucrado el corazón, prácticamente las cosas son superficiales. Y cuando el corazón no está involucrado, nada es verdadero. Siempre cuando el corazón está involucrado es porque hay compromiso, hay lealtad, fidelidad, hay realmente un amor por el reino y por lo que el Creador está enviando para nosotros como instrucción. Así que, iglesia querida, otro punto importante: la sabiduría de Dios nos da respuestas a preguntas que nadie puede o no sabe responder. ¡Wow! Esto es poderoso. Mire, tómeme atención en esto. La sabiduría de Dios nos da respuestas. La sabiduría del reino nos da respuestas que el ser humano no puede dar ni tampoco sabe responder. Por eso la sabiduría es importante para ciertas cosas que debemos de entender hoy en día. Hay gente que todavía, aunque ve las señales proféticas, aunque ve las lunas de sangre del 2020, ¿cierto? Aunque vean los tiempos de la Pascua, aunque vean todas las señales en los cielos, en la tierra, y muchas cosas, no las saben interpretar. Solamente saben que viene el Apocalipsis, solamente saben que viene el fin del mundo, solamente asocian las señales con el fin del mundo. Quiero decirle que las señales que hoy día estamos viviendo no son el fin, pero son el medio que te lleva al fin, te anuncia el fin. Iglesia querida, tenemos que ver bien esto, porque si no podemos deducir esto, no podemos realmente tomar esto en nuestras manos, vamos a terminar manifestando un error, vamos a terminar de esta forma, malinterpretando los principios proféticos de las señales. Jesucristo dijo, cuando le preguntaron sus discípulos, estando en el monte de la bienaventuranza, según el libro de Mateo, les dijo así, le dijo: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas del fin que tú nos anuncias? Y Jesús lo primero que responde, en vez de decirle la época o el tiempo cuándo sucederán, les responde lo siguiente, les dijo: que nadie les engañe. ¿Por qué le dijo nadie los engañe si lo que estaban preguntando los discípulos era cuándo iban a venir estas cosas del fin? Bueno, Jesús les respondió lo que ellos tenían que entender. Primero tenían que entender que nadie los engañe. Por eso hoy en día las señales no son el fin. El COVID-19 no es el fin. Las pandemias no son el fin. Los terremotos no son el fin. Los maremotos o los tsunamis o los huracanes no son el fin. La muerte de gente en el mundo no son el fin. La crisis económica no es el fin. Recuerde que la fe, el mejor nivel de fe que la iglesia va a tener va a ser en estos tiempos de crisis. Las señales son los que anuncian un fin, son el medio para llegar a ese fin, pero todavía no es el fin. Jesús lo escribió en Mateo capítulo 24, donde habla las señales antes del fin. Dice que todas estas cosas pasarán porque son principios de dolores, pero todavía no es el fin.
Eso no se nos está diciendo que el Señor de alguna forma va a venir a la tierra antes de arrebatar a la iglesia. ¿Cómo así? Por medio del Espíritu Santo. Porque lo dice la Escritura, dice, cuando Jesús venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué significa hallar fe? Que lo primero que Jesús viene a hacer a la tierra antes de llevarse a la iglesia es saber en qué nivel de fe te encuentras en tiempos peligrosos, en qué nivel se encuentra la iglesia en tiempos de crisis, en qué nivel de fe estás teniendo. Iglesia querida, esto es importante. El Espíritu Santo me hablaba acerca de esto para que nosotros pudiéramos saber, identificar en el tiempo en el cual nos encontramos y no poder equivocarnos en las épocas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no quiere errores. En este tiempo difícil y peligro es donde más nosotros tenemos que pelear la batalla y también asentarnos en la verdad y la justicia que es nuestro Señor. Y para eso necesitamos sabiduría y revelación, aparte de otras herramientas como la fe, la sanidad, la honestidad y otras cosas más, que las cuales más adelante vamos a hablar. Amén. Iglesia querida, entonces yo ya siento un fuego de Dios. Yo no sé usted, pero yo siento un fuego de Dios aquí. Amén. Por ejemplo, la sabiduría de Dios da hermosura a los significados de la vida. Si hay algo que usted puede valorar en la vida que está afuera, por más que viva los tiempos peligrosos, es la sabiduría la que hace vivir o ver tiempos tan hermosos y de alguna forma interpretar las cosas tan hermosas en medio de una tormenta. Por eso la Biblia lo manifiesta de esta forma. Dice, pueden tener paz en la tormenta. En paz me acostaré y asimismo me dormiré porque tú me haces vivir confiado. Eso nos está hablando que en medio de la crisis hay cosas hermosas, pero muchos no la ven. ¿Por qué? Porque las cosas negativas siempre se conectan con el corazón y la mente negativa. Mas la mente gozosa en Cristo Jesús, renovada en sabiduría, por más que haya tormenta, por más que haya oscuridad, por más que haya tinieblas, por más que haya un huracán, ve las cosas hermosas de la vida y las valora en Cristo Jesús. Bendito el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Amén, iglesia. Así que la sabiduría de Dios, tome atención. La sabiduría de Dios nos permite ver lo que podemos, interpretar lo que no podemos interpretar humanamente. La sabiduría de Dios te hace ver las cosas que humanamente no podemos interpretar. Solamente lo puedes saber bajo el lenguaje de la sabiduría del reino. Iglesia querida, en el nombre de Jesucristo, oro a través de las líneas. Levanta tu mano si tú estás ahí. En el nombre de Jesucristo profetizo y declaro en el nombre de Yeshua que un nivel de sabiduría y conocimiento y revelación venga sobre tu vida para que veas las cosas con claridad y se rompan los velos de oscuridad, los velos de mentira que hoy día están engañando los sentidos, como dice en 2 de Corintios capítulo 4 verso 4, que el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, la cual es la imagen de Dios. En el nombre de Jesucristo se rompen los velos, se rompe toda maldición, todo pesimismo, todo desánimo, todo velo de depresión que ahora esté de alguna forma dañando tu corazón y tu mente, echando por tierra tus sueños, debilitando tus proyectos, debilitando tu futuro, debilitando, escúchame bien, todo tu propósito en esta hora se quiebra en el nombre de Jesucristo, se quiebra con la espada del Espíritu. Declaramos la sangre del Cordero de Cristo Jesús en tu vida y ninguna enfermedad, ni pobreza, ni miseria te tocará. Es más, te sujeto a lo que dice la Escritura, a la tierra de Gosén, a la tierra de Gosén, esa tierra que fluye leche y miel y abundancia, donde no comerás el pan con escasez, sino que el cielo abrirá su boca para bendecirte, la tierra abrirá su boca para bendecirte. El favor del cielo y la tierra te abrazan ahora en el nombre de Jesucristo, y el que lo cree dice amén. Bendito el Rey de Reyes, Señor de los Señores, iglesia. Así que mantente en línea, por favor, no te desconectes, amada iglesia. Mira, la sabiduría de Dios nos permite conocer parte de su carácter y naturaleza. La sabiduría de Dios nos permite a usted y a mí conocer el carácter y personalidad de nuestro Dios. Humanamente, con nuestra inteligencia humana, no lo vamos a lograr entender a nuestro Abba Padre, menos al Espíritu Santo. Por eso necesitamos sabiduría, porque la sabiduría nos da la primera ley de interpretación natural y espiritual en la vida para escuchar a Dios. Wow, vuelvo a repetir, la sabiduría del reino, la sabiduría del cielo, la sabiduría de Dios es la primera ley de interpretación para entender o comprender el lenguaje y ver la vida de Dios en la tierra, natural y espiritualmente.
Así que, iglesia querida, tenemos un prodigio, tenemos algo importante, una herramienta muy valiosa que muchas veces no se habla, pero se necesita. Porque yo puedo ser una ley, yo puedo ser un principio, pero si no tengo sabiduría, voy a hacer que esa ley y ese principio prácticamente se conviertan en una espada que decapite gente. Y si yo decapito gente, estoy matando almas. No todos tienen el nivel de entendimiento como usted o yo lo tenemos. No todos tienen el nivel de madurez. Así que, iglesia querida, la sabiduría te hace hablar y te hace hacer entender a la gente y a las almas en todos los niveles. En todos los niveles. Jesucristo habló tanto con los grandes estadistas y grandes hombres de imperios como de Roma, Herodes y otros más, como también le habló hasta los más bajos como el ciego de Bartimeo, como también la adúltera o como también María Magdalena, la que estaba poseída por 7 demonios. Iglesia querida, escúchame bien, nuestro Señor Jesucristo tenía la sabiduría del Padre para poder saber tratar y dirigirse con todo tipo de nivel de gente en aquella época, en los tiempos bíblicos. No le importaba el pecador, no le importaba. Él entraba en medio de publicanos y pecadores y terminaban arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque él no se contaminó con el pecado de la gente y la sociedad. Él sabía quién era y quién pertenecía y el poder que reposaba en él. Y con sabiduría se dirigía a los pueblos para poder llevarlos a la salvación. Iglesia querida, esto es poderoso. Por eso la sabiduría de Dios nos permite ver lo que no podemos interpretar humanamente. La sabiduría de Dios nos permite conocer parte del carácter de su naturaleza. Mire, se lo voy a dar. Vamos al libro de Proverbios capítulo 1. Dice algo poderoso del verso 1 al 3. Mire cómo inicia el libro de Proverbios capítulo 1, verso 1 al 3. Y dice así, en el nombre del Señor. Tome atención, iglesia. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Verso 2. Para entender sabiduría y doctrina. Mira lo que dice. Para saber sabiduría y doctrina, ¿cierto? Y para conocer razones prudentes. Verso 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para eso es la sabiduría. ¿Para qué? Número 1. La sabiduría es para entender sabiduría, conocimiento y revelación. Lenguaje, timbres de voz, señales, maravillas. A través de una sanidad usted puede escuchar el lenguaje de Dios. ¿Cómo una sanidad habla? Por supuesto, por medio, eso se le llama lenguaje por señales. Que usted no escucha un timbre de voz como el que yo estoy hablando ahora predicando en línea, sino que por ciertas señales usted puede darse cuenta que Dios está obrando. Bendito el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Esto va a abrirle la iote, iglesia querida, hacer decir la cabeza, la mente, su conciencia para poder ir un poco más alto. Amén. Vamos avanzando. Todo lo que sea recto, escúcheme, según el texto que dijimos, que la sabiduría es para entender conocimiento, revelación y que también está sujeta a juicio, equidad y honestidad. Tome atención. Todo lo que sea recto, justo y honesto debe ser dirigido por la sabiduría para que sea bien dirigido o ejercido. O sea, tome atención, se lo explico. Es decir, si hay justicia en mí, si hay honestidad en mí, si hay rectitud en mí, tiene que ser dirigido por la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque si yo soy recto y justo y honesto para mí, para solamente conmigo propio, sin la sabiduría de Dios, ¿sabe lo que va a suceder, iglesia? Va a crear orgullo en mí, va a crear altivez en mí. ¿Por qué? Porque no está presente Dios. La sabiduría de Dios es la que te baja todas las nubes, es decir, impide que usted tenga orgullo y arrogancia y altivez por el conocimiento revelado. Es decir, usted puede ser el gran sabio de Dios, el gran hombre recto en la tierra, pero sin sabiduría usted sería un orgulloso y un soberbio. Así que, iglesia querida, necesitamos la sabiduría porque nos mantiene en la humildad, nos mantiene en el balance. Mire, una persona sabia, realmente con sabiduría del reino, puede realmente portar el poder y la gloria y la unción de Dios sobre su vida sin dejar que ese poder lo trastorne o lo desvíe en otro carácter. Así que, iglesia querida, esto es importante, amén. Bendito el Rey de Reyes, Señor de los Señores. Amén. Seguimos. Entonces, nuestro comportamiento como hijos, y tome atención en esto, nuestro comportamiento como hijos de Dios debe tener sabiduría de Dios para vivir sabiamente en esta tierra. Yo no puedo caminar sabiamente o inteligentemente o rectamente u honestamente en la tierra si no tengo sabiduría de Dios. Por eso hay muchos honestos, pero para sí mismos. Hay mucha gente recta, pero en su propia opinión. Así lo dice la Escritura. No seas sabio en tu propia opinión, sino guíate porque Jehová Dios es el que mide los pasos del hombre. Así que, iglesia querida, cuando usted dice que usted tiene fe, cuando usted dice que es recto, que es justo, que usted no ha cometido pecado, déjeme decirle que si no está la sabiduría de Dios,
esa humildad jamás estará en el corazón del ser humano. Va a haber arrogancia, altivez y orgullo, porque se va a colocar en un estrado donde nadie lo subió. Así que, iglesia querida, necesitamos la sabiduría de Dios. Vamos con la sabiduría, luego entro rápidamente con la revelación. Tome atención, nuestro comportamiento como hijo de Dios debe tener sabiduría para saber comportarnos en esta tierra. Ahora entramos a la revelación. Esto con la revelación nos permite algo poderoso. ¿Por qué? Porque la revelación viene del término rema, que lo hablamos delante, ¿no? Dijimos rema. ¿Qué significa el rema? El rema de Dios significa revelación, significa ver detrás del velo. Es decir, cuando una persona tiene revelación está mirando más allá del velo, más allá de las paredes y resistencia que humanamente no podemos ver. La revelación te lo muestra. Así lo dice cuando la Escritura nos habla el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, para entender los 5 ministerios y lo apostólico profético, cómo tiene que ser trabajado en la tierra. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2, verso 20 dice, misterio que en otras generaciones, mejor dicho así, edificaos en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que debemos de construir y edificar y levantar en la unción de apóstoles y profetas para este siglo. Pero mire lo que dice Efesios capítulo 3, verso 5, dice lo siguiente, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Iglesia querida, sin la revelación jamás vamos a entender lo apostólico profético. Por eso tenemos pastores, congregaciones religiosas, hombres y mujeres que no han renovado su mente hoy día, manoseando y juzgando mal y criticando lo apostólico profético, cuando lo apostólico profético tiene trascendencia espiritual. Son unciones que están trabajando en el cuerpo de Cristo en el final del siglo. No son una moda, no son un mensaje motivacional lo apostólico profético. La unción apostólica profética de este siglo son los que preparan a la gente para el fin del siglo, son los que preparan a la iglesia para la santidad, para que venga Cristo a buscar la iglesia. Son las unciones que preparan y entrenan y activan los dones y llamamientos en la gente para que puedan cumplir el propósito de Dios en la tierra. Así que lo apostólico profético se revela. Por eso dice, vuelvo a repetir, Efesios 3, verso 5, misterio que en otras generaciones, es decir, anteriormente, no se dio a conocer, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así que, iglesia querida, necesitamos la revelación. La revelación es ver detrás del velo, ver detrás de todo lo natural, ver más allá de lo natural, en lo espiritual, en lo sobrenatural. Es ver cosas que otros no ven. Así que la revelación es clave para que el lenguaje de Dios se manifieste junto con la sabiduría. Por ejemplo, la revelación nos permite desarrollar conocimiento y inteligencia. ¡Wow! Esto es poderoso. La revelación de Dios nos permite, mire lo que dice, la revelación de Dios nos permite o nos da entendimiento en las Escrituras. ¿Para qué? Para entender. ¿Para qué entender lo que nosotros debemos de saber de parte de Dios? Vamos al libro de Jeremías. La revelación nos permite desarrollar conocimiento e inteligencia. Vamos a Jeremías capítulo 3, verso 15, por favor, iglesia. Vamos a Jeremías, fuertemente aquí, rápido. Si usted tiene su Biblia, sígame en esto. Mire lo que dice Jeremías capítulo 3, verso 15. Y vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, el verso 15, y os daré pastores. Va a llegar el tiempo, porque esta es una palabra para este tiempo. El Jeremías 3:15 dice, les daré pastores conforme, dice, a mi corazón. Mire, según mi corazón, que os apacienten con ciencia e inteligencia. Es decir, el Señor va a levantar hombres y mujeres y líderes que van a dirigir los pueblos, los ministerios con ciencia, inteligencia, sabiduría, revelación. Ciencia es conocimiento revelado. Inteligencia es la creatividad para saber hacer las cosas e interpretar bajo lógica divina los planes que Dios tiene en esta tierra. La lógica divina no es literal, la lógica divina es entender las cosas obvias del Espíritu Santo cuando están mostrándose a nuestro alrededor en la atmósfera y no todos lo ven, pero los que son espirituales lo ven. ¿Y cómo puede usted demostrar eso, profeta? Simple, ¿qué es lo que dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14? Que dice, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso nos está diciendo que hay cosas que la gente no percibe, pero los que son espirituales sí lo reciben. Porque hay ciencia, inteligencia, sabiduría y revelación. Por tanto, puede escuchar y ver. Y puede incluso, escúcheme bien, dar entendimiento a lo que Dios está hablando para este tiempo sin que otro se lo diga. Por eso estas son las revelaciones, por eso es parte de toda la unción de este último siglo, es relacionarnos con profetas y apóstoles. ¿Por qué? Porque cada uno en su unción, en su nivel, en su oficina, necesitan el hierro con hierro. Hierro con hierro se amola. ¿Qué significa? Que el filo
le da al hacha, ¿cierto?, por fuerza. Es decir, cuando un hombre y una mujer de Dios, o hombres con hombres, o unciones, constantemente trabajan, se empieza a producir un filo. Y eso hace que los dones ministeriales se comiencen a desarrollar y que comiencen también a afilar su don. Iglesia querida, necesitamos gente con conexiones correctas, ¿amén? Necesitamos. Por eso vamos a dar un punto importante sobre la revelación. Mire, la revelación es clave a la hora de ver detrás del velo. Es decir, la revelación nos permite ver cosas detrás del velo que otros no ven. Y cuando me refiero a velo, no hablo solamente de una cosa superficial, natural. Estoy hablando de cosas sobrenaturales. Hay cosas que usted y yo naturalmente no vamos a percibir, iglesia querida, hasta que tengamos sabiduría y conocimiento revelado para poder ver cosas mucho más allá. No podemos interpretar bajo el conocimiento humano solamente, bajo el conocimiento carnal. Necesitamos crecer, iglesia querida. Por eso, si las revelaciones corren el velo, nadie puede creer algo, escúcheme, nadie puede creer algo que no se le ha revelado primero. Nadie puede creer algo si no se le ha revelado primero. Es decir, para yo creer un misterio, una revelación o algo que está oculto en el sobrenatural, por más que se muestre o me lo digan, si no se me revela, no lo voy a creer y no lo voy a entender. Por eso Jesús nos habló, o el Señor, los profetas nos hablan en el libro de Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te mostraré, te enseñaré cosas ocultas que nadie conoce. Por eso tenemos acceso ¿a qué? A revelaciones y misterios que la palabra del Señor nos enseña y el mundo sobrenatural, que solamente por medio del conocimiento maduro, de revelación y de sabiduría del reino, podemos escuchar y ver y entender. Así que, iglesia querida, muchas veces, mire, muchas cosas, tome atención, muchas cosas no cobran vida en la iglesia hasta que no se revele. Es decir, si no se revela la sanidad divina, no puede activarse la sanidad divina. Si no se revela la liberación, no puede haber liberación. Porque usted no puede trabajar o ejecutar algo que no cree, a no ser que se le revele primero. Así que necesitamos la revelación. Iglesia querida, necesitamos. Por eso usted va a entender ahora por qué hay tantas personas en la iglesia que avanzan más rápidos que otros, porque hay muchos que son sociables, cristianos con flojera espiritual o bloqueo mental. Por más que se les enseñe, siguen en la pasividad. Mas otros tienen hambre de Dios, arrebatan el rema que sale de los profetas, de los apóstoles, siguen golpeando, siguen avanzando, no importando la adversidad. Pusieron los ojos en el propósito y no en la crisis y el problema. Ese tipo de gente aprende más rápido sabiduría, conocimiento y revelación del cielo para saber oír y ver los misterios de Dios. Así que, iglesia querida, esto se va a poner bueno. Tome atención. La revelación trae los propósitos de Dios y te lleva a tu destino. O sea, la revelación te empuja, te impulsa a caminar con Dios rectamente y también a oírlo claramente y poder llegar más rápido y tan pronto a tu propósito por el cual fuiste llamado. Así que la revelación trae obediencia y sujeción. Cuando hay revelación, entonces usted obedece. Muchos rebeldes no obedecen y son rebeldes por rebelión, desobediencia, testarudez, porque todavía no se les revela la naturaleza de hijo. No se les revela la naturaleza del padre o la paternidad. Siempre trabajan o se mueven como bastardos. Y el bastardos o la cabra peluda o el macho cabrío, ¿cierto? Que es la naturaleza del macho cabrío, que es rebelde, desobediente, siempre camina y corre y se mueve por rebelión. Se mueve a la pinta mía, como se dice, a mi manera, como dice On Way, ¿cierto? On Way, a mi manera, a una vía. Escucha, mi iglesia, hoy en día tenemos que lidiar con ese parámetro humano, tenemos que lidiar con esas estadísticas humanas. Si nosotros no borramos las estadísticas humanas y dejamos claramente la revelación y sabiduría del cielo, entonces no vamos a poder tener acceso al verdadero conocimiento de nuestro Señor. Y en este tiempo es necesario. Iglesia querida, nosotros tenemos que aprender varios puntos importantes. La ley de sumisión en la tierra es esta, no es esclavitud. La ley de sumisión, que es por revelación y sabiduría, no es esclavitud, es sujeción. Por ejemplo, la ley de sumisión posee 4 puntos importantes. Número 1, la sumisión, es decir, estar bajo control divino. Una persona verdaderamente sabia del reino, con revelación de Dios, siempre tiene o está bajo control divino.
Nunca se manda solo, siempre está bajo control divino. Segundo, está bajo protección divina. Toda persona que tiene revelación y sabiduría de Dios está bajo protección divina. Tercero, está bajo las influencias divinas. Cuando hay sabiduría y hay revelación del cielo, los demonios no tienen chance para poder controlarte. No tienen la oportunidad de controlarte. ¿Por qué? Porque la sabiduría y la revelación del cielo son un filtro y te vas a dar cuenta inmediatamente cuando hay manipulación de un demonio que quiere controlarte. Por tanto, cuando hay sabiduría y revelación del cielo, usted cuenta con la protección del cielo y la obediencia del cielo. Es decir, usted está bajo la influencia divina. Y cuarto, cuando usted está en la ley de sumisión, de sabiduría y revelación, usted también está bajo sujeción divina. Significa que nadie se sujeta si no se le revela primero cuál es la ley de sujeción. Nadie se sujeta por nada. Solamente el que ama a Cristo y paga el precio y sabe su identidad y conoce por revelación y sabiduría del reino que tiene que caminar un propósito de el cual Dios lo llamó, entonces las cosas son diferentes. Así que, iglesia querida, no he dejado la vara alta, simplemente fui a un nivel más profundo para poder romper los velos y los paradigmas por los cuales usted no puede avanzar. Así que, iglesia querida, te bendigo. Desde ya en esta hora, extiende tu mano. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaro sobre tu vida sabiduría del reino y declaro revelación del reino. Se quiebra en el nombre de Jesucristo toda torpeza, error y equivocación y cualquier mentira y manipulación sutil del enemigo y de las tinieblas, y declaro que tus oídos son abiertos, tus ojos, tu boca y tu alma y tu espíritu comienzan a conectarse al Espíritu Santo de Dios para poder recibir la revelación del cielo y la sabiduría que te va a guiar en esta tierra. Bendito Rey, bendice a cada familia, cada líder, cada pastor, cada apóstol, cada profeta que está evangelista en línea. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declarando la vida eterna sobre sus vidas, y el que lo cree dice amén. Muchas gracias, querida iglesia, por estar conectados en esta tarde, en esta preciosa cápsula. Ya estamos en el tiempo. Yo sé que esto es rápido, el tiempo pasa rápido, pero creo que esta porción va a ser de gran bendición para sus vidas. Quiero agradecer a todos los que se unieron, a todos los que se fueron agregando a este en vivo. Amén. Gracias, queridos hijos, a todos los que están en Estados Unidos, Argentina, Venezuela, como también en Chile. Y una instrucción para todos los hijos de Chile, y tome atención, los que son de la ciudad de Talca, mis líderes de Talca, mis hijos de Talca, mis hijos de Santiago, de allá, de Rancagua, de Antofagasta, Calama, como también Linares. Desde ya prepare su ofrenda para el altar del ministerio. Todos aquellos que quieren entregar su donación, su ofrenda, su pacto, su primicia, lo pueden hacer a la cuenta Ruth del profeta Eric Godoy o a la cuenta Ruth de la profeta Nadia Soto. Por favor, hágalo y envíenos su comprobante en línea. Así nosotros lo podemos ver por interno para hacer contabilidad. Agradecemos de todo corazón si usted ha sentido en hacerlo, que debe de hacerlo. Si son hijos de este ministerio, siempre tienen que estar pendientes del altar. No descuidar el altar del reino, porque la ofrenda y todos los deberes y los principios bíblicos que tenemos que seguirlo bien como corresponde. Así que, iglesia querida, les amamos, les bendecimos. Muchas gracias. Se despide el profeta Eric Godoy del Ministerio Internacional Jesús Rey de Gloria con el programa Una Voz Profética para el Mundo. Nos vemos la próxima y prepárese. Bendiciones. Bye bye.